Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo a la reunión de la comisión. Están presentes los senadores Colazo, Torres, Cabanchik, la senadora Morandini, el senador Naidenov, el senador Marino y el senador Genefes. Y hoy tenemos la presencia de dos periodistas que se comunicaron conmigo y con la comisión para comentar que en los medios donde trabajaban habían sido, a su entender, censurados por sus ideas o su visión política, y sus programas fueron levantados. Me parece que es muy importante que esta comisión se haga eco de lo que pueden ser limitaciones a la libertad de expresión. Nosotros creemos que tenemos que profundizar el debate del rol de los medios en la democracia. Así que le pediría primero al señor Rulli que nos cuente su situación, que trabajaba en Radio Nacional, y que nos cuente cuál es la situación y por qué solicitó, ¿no?, venir al Senado, a la comisión, a contar su situación. Lo que quiero contar es que a lo largo de 5 o 6 años, 5 años y medio, nosotros tuvimos un programa en Radio Nacional. Desde que llegó a la conducción de la radio Mora Moncalvillo, que me ofreció este espacio, al principio con Hugo Chumbita, luego nos separamos los espacios porque él prefirió la temática histórica y yo fui definiendo una temática ecológica que no existía en la radio. Y la lectura de la política y sobre todo de las políticas de crecimiento a través de la ecología me abrió, o me fue permitiendo desarrollar un campo muy interesante que nos posibilitó ganar mucha audiencia. Llegamos a ser, yo creo, que el programa más escuchado de Radio Nacional, según algunas encuestas a las que tuvimos acceso. Y bueno, eso llevó a que en algún momento, sobre todo en un momento Enrique Vázquez nos anunció que íbamos a ser dejados de lado en la próxima grilla de la radio. Hubo un numeroso movimiento de parte de los oyentes que abrumaron con sus llamados a la radio, que se apersonaron al director, al vicedirector, a los gerentes, hasta que, bueno, ellos me llamaron y me dijeron que evidentemente el programa tenía una enorme audiencia y tenía un gran apoyo, y eso motivó que nos pidieran que continuáramos, ¿no? Como sabíamos que éramos irritantes, los temas de la ecología y sobre todo analizar la política desde la ecología no despierta a veces muchas simpatías en ciertos decisores políticos, porque está apelando a otra dimensión de lo humano, a tener en cuenta la naturaleza, las generaciones que aún no nacieron. Temíamos que con los cambios de radio, con los cambios de conducción en la radio, cuando llegó María Seoane hace poco tiempo, esto fue a finales del 2009, del año pasado, estábamos esperando alguna novedad. Bueno, no tardó en darse. El segundo de la radio, Vicente Muleiro, nos llamó un día y nos dijo que la radio había dispuesto a cambiarnos el horario a las 8 de la mañana, o sea, de las 11 de un programa de mediodía de los domingos, pasábamos a un 8 de la mañana de los domingos. Le observé que era el programa de la misa, y me dijo que no había problemas, que la misa la iban a cambiar. Bueno, un mes después me llamó para decirme que no habían podido cambiar la misa de horario, y que entonces íbamos a quedar a las 7 de la mañana. Era bastante arbitrario esto y, por supuesto, nos modificaba enormemente la audiencia con la que íbamos a contar, de manera que lo que hicimos en ese último programa del 31 de enero del 2010 fue despedirnos de esa audiencia y anticipar que íbamos a tratar de modificar el programa, ya que íbamos a llegar a otros destinatarios. Era una situación para nosotros desesperada, que no podíamos confesar, pero realmente la crítica que ellos nos habían hecho en esa reunión con Muleiro
era que a nosotros solamente nos escuchaban los militantes. Militantes en el sentido de antiguos militantes. Bueno, nosotros justamente recuerdo que le preguntamos qué hay de malo en haber sido militante en la Argentina, ¿no? Nos dijeron que nada, pero que a la radio la escucha todo tipo de gente. Entonces nos dimos cuenta que se estaba planteando una manera de llevar, por esta nueva gestión, una manera de conducir Radio Nacional. Nosotros siempre pensamos que Radio Nacional había llegado a nichos que solamente podía llegar la radio pública. El nuestro, quizá durante mucho tiempo, fue un programa para los viejos militantes de los años 50 o 60 y 70, por mi proveniencia de la resistencia peronista, pero también estaba llegando a muchos jóvenes, como los de la Huerta Orgásmica y otros jóvenes que están haciendo plantines de arbolado urbano y que viven la ecología como una nueva manera de vivir, son neocampesinos, se van a las afueras de las ciudades a vivir de otra manera, con tecnologías apropiadas, y ese tipo de gente también nos estaba escuchando, porque mezclábamos nosotros las reminiscencias de otra Argentina con los sueños de una generación que es antiglobal, que es antitransgénica, en fin, era una combinación interesante que a nosotros nos enamoraba y que nos había permitido armar un equipo muy lindo en torno al programa de radio. Bueno, esa fue la despedida de horario, 31 de enero. La última editorial, en la semana posterior me llamó Muleiro a mi teléfono celular y me dijo que estaban cansados de mis críticas. Estaban cansados de mis críticas. Yo siempre cuidé mucho mi lenguaje, el respeto por las investiduras, más allá de que debo haber dicho cosas durísimas para el actual gobierno, pero con un enorme respeto y desde otra perspectiva, no desde las perspectivas político-partidarias, sino desde perspectivas generacionales, históricas, desde lo que yo considero que es la raíz del peronismo, y desde una mirada que me ha alejado mucho a mí de la política tal como se vive hoy, y en cambio me ha permitido reencontrar con los sueños que yo tuve cuando era joven, encontrarme con otros jóvenes, con otros que son jóvenes hoy, digamos, ¿no? Y eso ha sido fundamentalmente la ecología y la posibilidad de construir una sociedad alternativa, con soberanía alimentaria, con desarrollos locales. Esta era la temática del programa. Cuando Muleiro me dijo, estamos cansados de tus críticas, yo le pregunté qué significaba. Me dijo, significa que tu último programa fue el último programa. O sea, no te queremos ver más por Radio Nacional. Bueno, y ahí terminó todo. Y entonces consulté con el doctor Carlos Negri, que es, además de abogado, es diputado de mandato cumplido por la provincia de Buenos Aires, que es un hombre de los años 70, que conoció al actual presidente y a muchos de los diputados y personajes del oficialismo hoy. Lo consulté a él y me dijo, bueno, me recordó que un acto en una institución del Estado debía constituirse por escrito como un acto público y que no se podía transmitir una orden por teléfono de esa manera. Entonces, se presentó con un documento recordándoles a las autoridades de la radio que debían constituir por escrito su decisión. Bueno, eso quizá él pueda aportar. No lo quisieron recibir, no quisieron hablar, pero me enviaron entonces un documento, un telegrama, en el cual hacen referencia a la carta que él presentó, con lo cual reconocen que nosotros tuvimos que tomar la iniciativa reclamando una medida de Estado para que nos echaran de una manera como correspondía, ¿se entiende? O sea, el telegrama de ellos responde a nuestra carta y ahí sí nos dicen, en mi calidad de apoderada de la radio del Estado, me comunica que se ha decidido conformar una nueva grilla de programación
y por tal motivo, y habida cuenta que el contrato que usted celebrara terminó el 31 de diciembre, cuando yo estuve hasta el 31 de enero, me dice que ya quedó fuera. Y además añade, en tal sentido debo rechazar las apreciaciones vertidas en la nota simple que ha dirigido a mi comitente, con fecha 4 de febrero, toda vez que no resulta cierto que la conclusión del programa referido se deba a motivos distintos a los que aquí se comunican. Con lo cual, está reconociendo que nos echaron, que nosotros tuvimos que protestar por escrito para que ellos respondieran.